en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 11. Evangelio de Mateo, capítulo número 11. Vamos a dar lectura del verso número 25 al versículo número 30. Evangelio de Mateo, capítulo número 11, verso 25 al verso número 30. ¿Lo tenemos? Ahí sentaditos como estamos, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión con su Santo Espíritu. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Dios de toda gracia, Señor del cielo y de la tierra, Señor, tal cual tu palabra nos lo ha indicado, tú escondiste todas estas cosas de los doctos, de los sabios y los entendidos, y las has revelado a un pueblo, oh Dios, que sacaste, mi Dios, de la esclavitud del pecado. Limpiaste nuestras mentes entenebrecidas e hiciste brillar tu luz a través de tu Hijo. En esta preciosa tarde, en este tiempo de comunión contigo, mi Señor, Padre, no te dejes esperar. Háblanos a través del Espíritu Santo. Guíanos, oh Dios, por esta palabra para poder hallar el descanso para nuestras almas. Y permite que tu carga, la cual es fácil y ligera, pueda ser tomada por tus hijos y disfrutada en este caminar, Padre, por medio de Jesús. Gracias, pues, mi Señor, y te alabo y te bendigo juntamente con este pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema en esta preciosa tarde, sí, vamos a predicar por el tema cómo descansar en Dios. Cuando Jesús, dice la escritura del capítulo 11 de Mateo, verso 25, luego de que el Señor haya estado frente a la ciudad de Jerusalén, frente a su pueblo, y al ver al pueblo que se encontraba, como él mismo lo mencionó, como ovejas que no tenían pastor, viendo a los suyos, refiriéndose a los que el Padre le había dado, dice en el verso 25: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, dice aquí el Señor, a los niños. Cuando se refería a los niños, no estaba mirando propiamente a aquellos que eran menores de edad, sino a aquellos por los cuales, venidos a Cristo o venidos al Padre, habrían de crecer como niños, siendo estos adoctrinados, siendo estos amamantados por la palabra, y una vez fortalecidos, crecidos en Dios, habrían también de imitar, sí, el ministerio de Jesús.
La Biblia dice en el verso número 26 y 27, sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, así tú lo propusiste y así lo has hecho conocer a estos niños. En el verso 27 nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, dice, lo quiera revelar. Una vez, mi amado hermano, manifestado la voluntad, ¿sí?, en esta oración sencilla, el Señor se pone como el único, sí, por el cual podemos accesar a ese Padre y conocer la voluntad de ese Dios. Dice el Señor en el verso número 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo repite en el verso número 29, diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nuevamente lo repite, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados, ¿cómo descansar en Dios? Es la pregunta. ¿Cómo poder descansar en esta palabra de la cual hoy el Señor, sí, en dos oportunidades, tanto del verso 28 y el verso 29 así lo declara? Vayamos por favor al Antiguo Testamento y veamos ciertas referencias que nos van a dar las pautas para aprender a descansar en el Señor. Jeremías capítulo número 6. Jeremías capítulo número 6. ¿Cómo encaminarnos en ese descanso? Veamos pues, verso número 16 al 20. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo número 16, capítulo 6, verso 16 al 20. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Algo importante en este texto. Recuerde que vamos a tratar de, por medio de la Escritura, de enterarnos y también de afirmarnos en la que Dios nos va a decir para poder hallar el descanso. Verso 16, paraos en los caminos, dice ahí, y mirad, es decir, detente por un momento. Cuando el Señor dice paraos en los caminos, nos está diciendo hagan un alto, hagan un pare. Sí, todo tipo de afán, todo tipo de ansiedad debe de ser detenido. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? De que el hombre pueda en ese pare, en ese alto, pueda así sacar una estimación de todo lo que ha podido obtener o todo lo que ha podido percibir. Recuerde que si el tema es buscar descanso en Dios, se sobreentiende de que solamente buscan descanso aquellos que se encuentran trabajados, cansados, cargados, lastimados. Es decir, todos aquellos que de alguna manera han recibido de parte de este mundo, si sean por sus propias causas o causas ajenas, han recibido sufrimiento. Dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Es decir, mediten y vean cómo está su vida. Y preguntad por las sendas o por los caminos antiguos. A diferencia de un camino, una senda simplemente es una brecha de camino, pero mucho más pequeña que un camino ya establecido. La diferencia entre un camino y una senda es que la senda suele ser tan solamente una brecha muy pequeña, muy angosta, sí, por la cual se puede transitar. No así un camino debidamente establecido, donde inclusive se le podría poner un nombre a ese camino y se le puede dar una determinada, sí, diríamos, posición geográfica.
La senda suele ser esa pequeña brecha por donde la persona simplemente se ajusta a ella y puede transitar, pero de manera dificultosa. Dice la Biblia, preguntad por las sendas, es decir, que hay diversidad de sendas o de esos estrechos caminos, y dice ahí, por las sendas antiguas. Si son antiguas, es decir, que son de antaño. No es que sean desconocidas o ambiguas o pasadas de moda, sino que son sendas ya marcadas, pero que la gente muchas veces se ha olvidado. Si bien es cierto, en la actualidad, las carreteras han dejado a un lado los caminos o las sendas, no significa que esas sendas no puedan ser utilizadas, no puedan ser usadas para seguir transitando por ellas. A manera de anécdota, cuando uno iba para la costa hace años atrás, sí, los caminos, diríamos hoy descontinuados, pasaban por muchos pueblos. Y en ese transitar por esos caminos, sí, uno podía ir de alguna manera así conociendo ciertos lugares que hoy muchas avenidas o muchas carreteras han dejado ya olvidados. De hecho, aquellos que han tenido el privilegio de poder subirse en un tren, ellos van por sendas muy pequeñas por donde solamente se puede pasar, sí, los rieles. Pero este tránsito pasa por lugares aún diría yo en la actualidad, muy desconocidos por nuestras juventudes. Amados hermanos, el Señor nos quiere alertar y nos pone de alguna manera, sí, sobre aviso, haciéndonos entender que las sendas de Dios están aquí, pero no muchos la conocen u otros no quieren caminar por ellas. Ahora recuerde el tema central. Si queremos encontrar descanso para nuestras almas, debemos preguntar por esas sendas y debemos de caminar por ellas. Cristo es el que nos la va a enseñar y el que nos va a dar las pautas para poder caminar victoriosamente en esas sendas. Leamos más adelante y nos dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, dice ahí, el buen camino y andad por él. Ahora, dice la Escritura, cuál sea el buen camino y andad, dice ahí, por él. Usted y yo sabemos por la Escritura, como cristianos y lectores de la Biblia, que Jesús es el camino. Amén. Él es la verdad y Él es la vida. La Biblia nos dice que andemos por Él y hallaréis. Nuevamente se repite lo que leímos en el Evangelio, sí, de Mateo. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Verso número 16 termina diciendo, mas dijeron, es decir, el pueblo de aquel entonces, mas dijeron, no, dice, andaremos, es decir, no caminaremos por esa senda. Amados, si el Señor ha establecido una ruta de acceso para encontrar descanso, qué ilógico sería que sabiendo el camino no nos pongamos en esa ruta y transitemos por él sabiendo que fuera de esa senda va a haber preocupación, va a haber angustia, va a haber carga y duro peso, sí, para nuestros hombros. Sería absurdo, mi querido hermano, o falto de entendimiento, reconocer un camino corto, un camino suave que Dios ha trazado y tratar de buscar el camino difícil, el camino, diríamos, adverso para poder encontrar una salida. De hecho, yo le aseguro que si un estudiante supiera cuál es la fórmula más corta o el camino más pequeño para graduarse, buscaría ese camino, preguntaría por él y de alguna manera, guste o no le guste, se sujetaría a esas demandas, pero lo haría ¿con qué fin? Para que en el menor tiempo posible pueda obtener, sí, su título. Pero sin embargo,
Muchos, conociendo el camino que el Señor nos ha trazado, no quieren caminar en él y alargan la ruta, alargan el dolor, alargan la angustia y prefieren caminar en esa senda que caminar en la senda de Cristo. La Biblia nos dice en el verso 17: puse también sobre vosotros atalayas, usted conoce que son mensajeros, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Avanzo. Libro de Job, capítulo número 22. Libro de Job, capítulo número 22. Verso número 21. Job capítulo número 22. ¿Lo tenemos? Nos dice el verso 21. Vuelve ahora en amistad con él. Dice ahí: y tendrás paz. En otras versiones dice: y tendrás o tendréis descanso. Verso número 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello, como consecuencia, ¿qué sucederá? Te vendrá, dice la Biblia, te vendrá bien. Qué importante, mi hermano, este texto bíblico. Cuando Dios invita para poder encontrar su descanso, recuerda que hay muchas formas de descansar. De hecho, hay quienes descansan durmiendo y piensan que el sueño traerá descanso para su cuerpo. Pero, amado hermano, es comprobado que el sueño no trae descanso para el alma. Porque hay quienes se acuestan en angustia y en lamentación se levantan. Porque hay quienes quieren conciliar el sueño y a consecuencia del dolor, a consecuencia de la angustia, el sueño no le es suficiente para encontrar la solución a sus problemas. El Señor nos dice, nos invita en el verso 21 diciéndonos: vuelve ahora en amistad con Él. Esto es importante porque el texto declara de que el Señor es nuestro amigo, pero nosotros hemos perdido su amistad. Nosotros hemos decidido decir: yo no quiero ser tu amigo, pero el Señor sí quiere ser amigo de nosotros. Amados hermanos, la Escritura nos invita y nos dice: vuélvanse en amistad para con Él y tendremos a consecuencia de esa amistad que el Señor nos va a brindar. Nos va a brindar de su paz, y adicionalmente dice el verso 21: y por ello te vendrá bien, porque ese amigo te va a cuidar y ese amigo sí te va a proteger y te va a dar el descanso que tú y yo necesitamos. Aún más nos dice el Señor: toma ahora, verso 22, luego de que el Señor te dé ese descanso, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volviereis al Omnipotente, serás, ¿qué cosa, mi querido hermano y hermana? Serás edificado. La única forma de que la paz de Dios alimente tu ser será poniendo su palabra ¿en dónde? En tu boca. No sobre la mesa, no sobre el escaparate, no sobre el vehículo. La palabra de Dios deberá de fluir continuamente en tus labios. Verso número 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras ¿en dónde, mi querido hermano? ¿En dónde? En tu corazón. Dice como consecuencia el Señor, verso número 23. Si te volviereis al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda todo aquello que dice ahí que te aflige.
Dice el Señor en el versículo número 23, ¿sí? Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Amado, este es un texto muy revelador. Digo esto porque aquel que no se acerca a Dios, la aflicción es la que se acerca a nosotros. Cuando usted se aleja de Dios, cuando usted suele decir, me siento frío, me siento intranquilo, me siento impotente, me siento de alguna manera desconectado, desenchufado de Dios. Sí, sale de tu vida, ¿qué cosa? La paz y la seguridad, y comienza a llenarte el temor, la aflicción y todo aquello que puede causar tu angustia. Pero cuando decidimos acercarnos a Dios, el Señor dice en el verso 23, se encarga de edificarnos y de apartar o de alejar, dice ahí, de nuestra tienda, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra vida, la aflicción. Verso 24, ¿qué más bendición hay en ese texto para nosotros? Mire lo que nos dice: tendrás más oro que tierra. Amén. Es decir, que la pobreza, sí, se alejará también, dice ahí, de tu vida. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Verso 25. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios, dice ahí, tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos, es decir, tus compromisos. ¿Cómo más podríamos encontrar, sí, descanso en las manos de Dios? Amados hermanos, si el Señor nos ha prometido, si volvemos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 11, verso 28, el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y aquí quiero entrar también en enseñanza. ¿A dónde debemos de acudir cuando hay dolor? ¿A dónde debemos de acudir cuando hay intranquilidad? Mi querido hermano, ¿a dónde tienes que ir para poder encontrar en tu desesperación? Sí, la respuesta o la solución es a los pies de Cristo. Amados, este texto no solamente se aplica al inconverso, este texto se aplica a todo aquel que aún siendo cristiano siente morir, siente aflicción, siente dolor, siente la necesidad de ser llenado. Debemos de seguir acudiendo constantemente a los pies de Jesús. Dice el Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuándo, amado hermano, estamos trabajados y cargados? La Biblia lo ha dicho en el verso del capítulo 22 de Job. Cuando estamos lejos de Dios, cuando nos desalineamos de la ruta indicada, la carga del mundo comienza a hacer peso en nosotros. ¿Qué sucedería si alguien, conociendo la senda, no la quiere seguir? Acompáñeme por favor en el libro de Job, pero ahora en el mismo capítulo 22, pero ahora en el verso 15. Job capítulo 22, verso número 15. ¿Lo tienes? Versículo 15 al 20 voy a leer. Job capítulo 22, verso 15. Hace la pregunta: ¿quieres tú seguir la senda antigua? ¿Pero qué senda? Que pisaron los hombres, dice ahí, perversos. Versículo número 16. Los cuales fueron cortados antes de tiempo. Y aquí hay algo muy importante.
a aquellos que no siguen la ruta que el Señor ha trazado y quieren seguir sus propias sendas, Dios como recompensa, ¿qué hace con sus vidas? Se las acorta. Amado, ¿por qué? Porque cuando una persona sigue un camino, por ejemplo, de vicio, cuando sigue un camino, sí, de pronto de algún tipo de droga, ¿qué es lo que sufre de manera consecuencial? El cuerpo. El cuerpo se deteriora, los órganos se desgastan y por ende la vida del ser humano se acorta. Pero cuando uno viene a Cristo y cuando uno decide en el nombre del Señor seguir sus demandas, seguir sus pisadas, Él nos alerta y nos dice: deja el vicio, deja la droga, deja el alcohol, deja todo lo que destruye tu alma y tu vida y tu cuerpo, y como consecuencia el cuerpo se restaura y sigue viviendo para la gloria de su nombre. Él es el que se encarga de todo esto. Por eso dice el verso 16, aquellos hombres que no quieren seguir esa senda, dice la Biblia en el 16, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río o como agua derramado. Verso 17, decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho? A manera de pregunta dice el Señor: ¿y qué les había hecho el Omnipotente? Es decir, ¿y por qué tanto desprecio? ¿Cómo Dios nos trata, mi querido hermano? Yo creo que es una respuesta que cada uno de nosotros sí la tiene presente. Pregunto, ¿qué mal Dios nos ha hecho desde el día que le conocimos? ¿Cómo nos ha tratado el Señor desde el momento que vino Cristo a nuestra vida? ¿Acaso el Señor nos ha pagado mal? ¿Acaso su alimento no se ha dejado notar diariamente? ¿Acaso sus misericordias no han sido vistas por nosotros cada día en nuestras vidas o en la vida de aquellos que nos están rodeando? En la vida de nuestros esposos, las esposas, de nuestros hijos. ¿De cuántos males no nos ha librado el Señor? Amados hermanos, el Señor les pregunta a aquellos que no quieren entrar en sus veredas, preguntándoles qué les había hecho el Omnipotente. Verso 18, Él les responde diciendo: les había colmado de bienes sus casas. Pregunto, ¿qué tenías antes de venir a Cristo? ¿Y qué tienes ahora venido a Cristo? Escuchaba un testimonio. Antes vagaba, pero ahora el Señor hasta hogar le ha dado. Antes no era amada, pero ahora el Señor le ha puesto un hombre, sí, fiel a su lado. Amados, ¿cómo nos ha tratado el Señor? Antes no teníamos ni qué comer y ahora el Señor nos bendice hasta para poder bendecir a otros que no lo tienen. Amado, pero es la senda que el Señor traza para nosotros lo que traerá ese descanso. La Escritura menciona en este verso número 18, les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo, obviamente decían ellos, lejos de mí. Es decir, no me importa lo que me has dado, no voy a seguir tus pisadas. Verso 19. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. ¿Qué más nos dice el Señor con respecto a aquellos que menosprecian el descanso de Dios? Isaías capítulo 30, acompáñame por favor. Libro de Isaías, capítulo número 30. Acompáñame al verso número 9 hasta el 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová,
que dicen a los videntes, es decir, a los que el Señor usa como instrumentos. ¿Qué les dicen ellos? No veáis, es decir, no pongan sus vidas, sí, para ser usados por Dios para que me enseñen las cosas. No veáis. Y a los profetas, ¿qué cosa les dicen? No nos profeticéis lo recto. ¿Y qué es lo recto, mi querido hermano? ¿Acaso lo recto no es lo santo? Lo que nos advierte con respecto a nuestras malas obras para que las dejemos y sigamos el camino de la verdad, el camino de la santidad. Amados hermanos, de eso en la actualidad están llenos, sí, los corazones. Ellos les dicen, no nos profeticen lo recto. Decidnos más bien, ¿qué cosas? Decidnos cosas halagueñas, es decir, cosas que nos hagan felices, cosas que nos contenten. Decidnos cosas halagueñas, profetizad, claro está, ¿qué cosa? Mentiras. Profetícenos cosas que no sean ciertas, cosas que no se ajusten a nuestra realidad de vida. Amados hermanos, aún más el texto bíblico nos sigue diciendo, verso 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Amados, si el Señor solamente quiere nuestro bien, ¿por qué preferir el mal? ¿Por qué dejar a un lado la senda, como dice la Escritura en Jeremías capítulo 6? ¿Por qué dejar la senda antigua? ¿A dónde apunta la senda antigua? ¿A qué clase de camino se refiere cuando el Señor nos dice que quiere darnos de su descanso? ¿Qué debo de hacer para obtener el descanso de Dios? Acompáñame, por favor, al libro de los Salmos. En el capítulo 25, libro de los Salmos, capítulo número 25, verso 4 al 5. Esa senda primeramente, o ese camino para que tú y yo encontremos descanso, solamente nos lo puede enseñar nuestro Dios. Verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame, dice ahí, es decir, tus rutas. Enséñame aquellos pequeños estrechos por donde debo caminar. Enséñame tu senda. Verso 5. Encamíname en tu verdad. Este término encaminar significa, si acaso me voy a salir, vuélveme otra vez a ponerme en la ruta. Encaminar es decir, amado hermano, de alguna manera, que alguien te señale a dónde y a dónde tienes que ir. ¿Usted alguna vez le ha preguntado a alguien por algún lugar y alguien le ha dicho a usted, mire, siga por aquí 2 cuadras, a la siguiente vire a la derecha, luego allí va a encontrar un callejón, métase por ahí y en una casa alta o de color tal, ahí pregunte porque ahí saben el lugar donde usted quiere llegar? Eso es encaminar. Alguien que te dice en detalle por dónde y hasta dónde tú debas ir. Y así el Señor quiere que nosotros le preguntemos día a día hasta dónde, por dónde, cómo, y cuándo tengo que yo hacer su voluntad. Amados hermanos, el texto nos dice en el verso 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo, dice ahí, el día. Salmo 119. ¿En qué consiste ese caminar? Este texto nos lo va a declarar. Salmo 119, versículo 33 al verso 37. ¿Lo tienes? ¿Dónde encontramos, dice aquí, esos caminos?
enséñame, oh Jehová, el camino, y aquí nos da la primera pauta, de tus estatutos. ¿Dónde está el camino de Dios para el hombre, para poder encontrar su paz, su descanso, su refrigerio? Está en sus estatutos, es decir, en su palabra, en su ley. En ella se encuentra, mi querido hermano, sí, todas las directrices, todas las rutas que usted y yo debemos de considerar. Muchas veces cuando usted no conoce un lugar, pide un mapa. Y el mapa le indica a dónde sí queda tal lugar. El mapa del cristiano en esta tierra es la Biblia. Ella le dice a usted por dónde tiene que ir para poder llegar al cielo, para poder llegar a Cristo. La palabra de su Dios es la ruta. Dice el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino. ¿Pero qué camino? El camino de tus estatutos, y lo guardaré, dice ahí el salmista. ¿Hasta cuándo? Lo guardaré hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué, mi querido hermano? Hasta el fin de nuestra existencia. Verso 34. ¿Qué necesitas para poder guiarte por este mapa? Necesitas, dice la Biblia, ¿qué cosa? Dame entendimiento. Este mapa lo puede leer los 6.000 millones de habitantes de esta tierra. Pero solo los que a Dios le ha dado el entendimiento lo podrán entender y lo podrán obedecer. Y ellos, amado hermano, solamente sí podrán encontrar la vida. Cristo es el único que nos puede dar el entendimiento para caminar en la palabra, o diría yo, en el mapa de Dios. El Señor nos dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de buena gana o de mala gana. ¿Qué dice el Señor ahí? De todo corazón. Verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella no solamente debo de poner, ¿qué cosa? El corazón. ¿Qué también debo de poner? Debo, dice la Biblia, en ella tengo mi voluntad. No solamente mi corazón, sí, anhela esos mandamientos, sino que mi voluntad también se doblega para cumplir esos mandamientos. Cuando esto hacemos, dice el Señor, verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Sientes que la llama de tu vida se extingue? ¿Cuántos sienten ese frío que a veces suele pasar todo cristiano en su caminar? ¿Cuántos han sentido un desmayo, un desgano en su vida cotidiana como cristianos? Y estamos muchas veces a la expectativa de que Dios haga algo especial en un culto para poder reavivar. Amado hermano, Dios puede avivar la llama, pero cuando tú te dispones de corazón y rindes tu voluntad para obedecer su palabra, ahí el Señor te aviva. Ahí el Señor, mi querido hermano, enciende con mayor fuerza tu llama que tú ves que está casi por extinguirse. Eso se lo hace con esfuerzo, no con una administración. Se lo hace con un buscar diario, con un doblez, amado hermano, con un quebrantamiento continuo. Eso no lo vas a encontrar en un culto, ni con una imposición de manos. Eso lo vas a encontrar cuando determines en tu corazón hacer la voluntad de tu Dios. Ahí el Señor dará el descanso que tú tanto estás buscando. Para concluir este versículo, dice el verso 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, es decir, lo vano, lo que no tiene valor. Avívame, óigalo bien, avívame en tu camino. En la senda de Dios hay que caminar con tres posturas. Primero, con el corazón. Segundo,
con la voluntad. Y por último, ¿qué dice el Señor ahí? En el verso 37, sí, cuando habla de avivar, hay que caminar, amado hermano, sí, y esto es con motivación. Hay que caminar, sí, con motivación. Yo sé que en el caminar del Evangelio, muchos caminando se desaniman. Porque no es un camino sencillo. Hoy escuchaba también en los testimonios, ya hubiera querido, sí, que toda la iglesia esté presente. Pero el caminar del Evangelio es un caminar de perseverancia, un caminar, sí, donde usted y yo debemos de, sí, en Dios debemos de autoalimentarnos, autoavivarnos con el fuego del Espíritu Santo. Solamente se quema a aquel que sí ha decidido meter su vida en la llama del Espíritu de Dios. Si usted camina a la distancia, siempre será, por así decirlo, frío en las cosas de Dios. Pero los que decidieron pagar el precio son los que mantienen el fuego, el verdor en las hojas que Dios ha hecho crecer en sus ramas. Amados hermanos, así como el Antiguo Testamento nos da la pauta, el Nuevo también. Acompáñeme al libro de los Hebreos. Capítulo número 12. Hay quienes esperan que el Señor los ministre. Hay otros que esperan danzar para avivarse. Hay quienes esperan que el Señor los haga caer para sentir un despertar. ¿Que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero eso es lo que tú verdaderamente necesitas. Mira lo que dice el Señor. Hebreos capítulo 12, verso número 12 en adelante. ¿Lo tienes? Por lo cual, mira lo que dice. Y yo pregunto aquí algo importante. Levantad las manos caídas. Pregunto, ¿cómo te sientes anímicamente en tu cuerpo con Dios? No hablo de la parte espiritual, hablo de la parte anímica, el cuerpo. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos han venido enfermos, mi querido hermano? ¿Cuántos han venido, si bien es cierto, a este tiempo de oración y clamor y de búsqueda, pero cuántos han tenido que vencer su cuerpo para estar aquí? ¿Cuántos lucharon con sus órganos, con sus pies, con su dolor para estar aquí? Con sus problemas en sí mismo de salud. La Biblia dice, óyelo bien, levantad las manos caídas. El Señor sabe que tus manos no tienen fuerzas. Y sabiendo que no la tienes, el Señor te dice, levántalas. Señor, no puedo, pero tú me dices que la levante y yo la levanto. Pero me sigue doliendo, Señor. Pero como un día dijo el apóstol Pedro, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra levantaré mi mano que me duele. Moveré las piernas que no las puedo, sí, doblar, que no las puedo mover, que no puedo caminar. Mira lo que dice el texto. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y eso, amado hermano, tiene que ver con, sí, de cómo nos sentimos muchas veces en este caminar del Evangelio con nuestro cuerpo. Verso número 13. Y haced sendas derechas. Haced sendas derechas para vuestros pies. Hay rutas, mi amado hermano, que el Señor las ha hecho. Hay caminos, digo yo, sobre todo en caminos, sí, montañosos. Aquellos que han vivido en el campo y que se han internado de pronto en lugares inaccesibles, sabrán muy bien
que cuando alguien hace una ruta, como esas rutas suelen ser por lo general no transitadas, sí, con el pasar de los tiempos, el monte, las ramas, la erosión de la tierra, si bien es cierto, el camino está ahí, pero está cubierto. ¿Pero por qué está cubierto? Porque es casi intransitable. La gente no prefiere ir por ahí y trata de ir, como lo mencioné al inicio, por rutas ya amplias. Pero si el Señor, sabiendo que el caminar cristiano es un caminar duro, difícil, pero también fácil y ligero cuando lo hacemos con Él, el Señor muchas veces nos demanda que en esas rutas que están, por así decirlo, colapsadas, el camino sigue estando ahí, pero el Señor nos dice: límpialo para que puedas transitar. Saca las ramas, agáchate, corta lo que tienes que cortar. Está ahí el camino, pero el enemigo muchas veces pone obstáculos para que tú puedas avanzar con facilidad. Y es en ese momento en que tú tienes que levantar aquello que está caído, aquello que te sientes o que te hace sentir débil. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, has perdido la motivación de la oración? ¿Cuántas veces has perdido el ánimo de seguir adelante al ver de pronto, en el caso de un maestro, que la actitud de un niño no cambia? Y tú pareciera ser que dices en tu corazón: por más que oro, por más que le predico, por más fórmula que le aplico para enseñar, no cambia su forma de ser. Y quieres desanimarte y quieres arrojar la toalla. Amado hermano, así tú no veas con tus ojos el milagro o el cambio que el Señor te ha prometido, debes seguir esperando y confiando en que su promesa es fiel y es permanente, y que el Señor lo hará porque Él lo ha prometido. La Biblia nos dice en el verso número 13: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo. El Señor sabe que estás cojo. ¿Se acuerda de Jacob? ¿Cómo salió luego del encuentro con el ángel? ¿Cómo salió? Salió cojeando. Pero el hecho de que algo te imposibilite no significa que no puedas caminar rectamente con Dios. Tienes quebrantamiento de salud. Quisieras servir en todo su esplendor en Dios, pero no puedes porque tu cuerpo o tu situación no te lo permite. No hay problema, mi querido hermano. Aún somete tus debilidades y tus impotencias en las manos de Dios, que Él te hará caminar rectamente, aun cuando tu cuerpo esté desbaratado, aun cuando tus ánimos estén por el suelo. Él puede volverte a dar vida, porque Él es vida para tu vida. Para que lo cojo no se salga del camino, sino, que dice ahí, que sea sanado. ¿Pero cuándo? En el caminar Dios obrará. Si tú te quedas en una cama enfermo y no pones en acción esta palabra, en esa cama seguirás enfermo. Pero en el caminar Dios podrá. Ay, hermano, no tengo fuerzas para cantar la alabanza. No siento, pero inténtalo. Hazlo. Fuerza tu voz, fuerza tu ánimo a que lo haga. Porque en rato menos que tú pienses, aún en la dureza o en la adversidad o en el frío que sientes, en el intento, Dios pondrá un fuego. Sentirás algo que no sentías y dirás: hermano, yo vine aquí desanimado y salgo renovado en Cristo Jesús. Amados hermanos, el libro de los Proverbios, en el capítulo número 4, verso 26 al 27. El Señor nos dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Verso 27. No te desvíes. Óyelo bien, mi amado pueblo. No te desvíes. ¿Cuántos se han desviado de la senda que Dios ha trazado? Proverbios 4, verso 26 y 27. No te desvíes a la derecha
ni a la izquierda. El problema muchas veces de tu enfriamiento o el problema de tu desánimo es porque te has desviado. Pregunto, ¿qué hacías antes que te sentías tan fuerte en Dios que ya no lo estás haciendo ahora? ¿Cuántos se sintieron bien en Dios en un momento de su vida? Pregunto, ¿cuántos se sintieron con fuego de Dios que dijeron, hermano, yo hubiera querido que ese tiempo nunca termine en mi vida? Pregunto, ¿cuántos pasaron por esos tiempos? Y si esa fue la mayor experiencia o el mayor logro que tú tuviste, pregunto, ¿por qué no lo has practicado hasta la presente fecha? Es decir, ¿por qué ya lo has dejado a un lado de hacer? Vuélvelo a hacer. Vuelve a retomar, vuelve, amado hermano, a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Ahí, amado hermano, Dios encenderá la mecha que se está apagando. Si tú me dices a mi hermano, yo antes cuando servía sentía la unción de Dios, pregunto ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Sentir la llama de Dios y no hacer lo que antes hacías? No funciona así. Tienes que volver a hacer lo que Dios te demandó, porque en ese proceso Dios sí pondrá más carbón ahí en la paila donde está casi por extinguirse. Tienes que volver a la senda. ¿Quieres descanso? ¿Quieres sentir el refrigerio? ¿Quieres sentir el gozo de Dios en tu vida? Amado hermano, dice el verso 27, pues entonces no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Sientes que tu vida está tomando otro rumbo. Sientes que estás orando menos que antes. Sientes que estás decepcionándolo al Señor. ¿Qué te dice el Señor en esta tarde? Vuelve. Estás bajando tu intensidad en la oración. Intensifíquela. Hermano, es que no siento las ganas. Amado hermano, doblega, lucha con tu voluntad. Y comienza a levantar tu mano que está caída y tu rodilla que ya no se quiere doblar. Paga el precio, mi querido hermano, porque el precio que tú pagas delante de Dios, amado hermano, el Señor ya lo ha determinado. Vuelve por favor a Mateo capítulo 11, verso número 30. Dice el Señor, porque mi yugo, el peso que yo puse sobre ti. Pregunto, nosotros éramos un pueblo que amaba la oración. Pregunto, ¿orábamos antes de conocer a Cristo? ¿Quién puso esa carga? ¿Quién la puso? ¿Usted se la puso? El Señor se la puso. Porque fue por medio de su palabra que nos enteramos que la oración es una herramienta poderosa para destruir toda fuerza del enemigo. ¿Quién puso ese yugo? El Señor. ¿Y qué dice el Señor con respecto a ese yugo? ¿Qué dice ahí? Porque mi yugo es... Tú antes de conocer al Señor tocabas las puertas de casa en casa para predicar la palabra. De pronto tocabas las puertas, ¿pero para qué? Para reunirte con tu amigo e irte de parranda. Pero no para predicar la palabra. Pregunto, ¿quién puso ese yugo? Eso lo puso el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Mi yugo es... Usted antes buscaba las iglesias, buscaba a dónde estaban ayunando para ir corriendo y ayunar. O para ir corriendo a congregarse, a buscar una iglesia cristiana. Usted antes hacía eso. No. Pregunto, ¿quién puso ese yugo? No dejando de congregarse como algunos. ¿Quién puso ese yugo? ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo es ese yugo? Usted antes diezmaba. Sáltese, dice hermano. Mejor eso sáltese. Usted te ofrendaba. ¿Quién puso ese yugo? ¿Qué dice el Señor? Porque mi yugo, el peso que el Señor ha puesto sobre nuestros lomos. ¿Qué dice el Señor? Míralo por favor. Mi yugo es...
es fácil. Su yugo es fácil. ¿Quién lo hace difícil? ¿Cuándo se hace difícil? Cuando te pones a pelear en el camino con aquel que te ha dicho, camina por este camino. Cuando comienzas a rebelarte en contra de lo que Dios te ha dicho por su palabra, entonces el yugo se te hace, no se te hace fácil, se te hace difícil, que es lo opuesto a lo fácil. Lo opuesto a lo fácil es lo difícil. ¿Cuándo se me hace difícil el yugo del Señor? Cuando me comienzo a rebelar, ¿sí?, contra su palabra. Cuando el Señor dice, sale a predicar, y yo digo, no, yo hoy mejor me voy, como no estoy en contra del feriado, ¿ah? Si por mí fuera, ahorita mismo estuviera en la playa, pero no. Primero es el Señor y sus responsabilidades. Luego todo lo demás, todo lo que está fuera del Señor, entonces haya cabida en otro tiempo. Pero primero es mi Dios. Pero cuando me pongo a pelear con Dios, decir, no, es que hoy es feriado, es que y hoy me voy porque me voy. Entonces, eso ahí, cuando comienzo a pelear con Dios en su senda, entonces el peso del Señor, que ha sido fácil, se me hace difícil. Cuando me meto la mano al bolsillo, no, lo que es voy a estar diezmando, si este mes no me va a alcanzar. Diezmo el mes, enero diezmo, febrero no diezmo, marzo sí diezmo, abril son los útiles, no voy a diezmar. Cuando me pongo a pelear con Dios, entonces el yugo se me hace difícil, se me hace gravoso, se me hace una carga que no puedo cargar. Y en vez de descansar, amado hermano, sí, me levanto cansado. Y comienza luego, porque el cansancio, recuerda esto, trae fastidio. Y luego me comienza a fastidiar las cosas de Dios. Muchos cristianos evangélicos inician enamorados de Cristo y muchos terminan fastidiados de Cristo. Gente que ya no quiere congregarse, gente que ya le cayó mal salir a evangelizar, que le cayó mal los cultos, que le cayó mal leer la Biblia, que ya no encuentra sentido ni ningún tipo de anhelo a la hora de doblar sus rodillas, encuentran un vacío. ¿Pero por qué, mi querido hermano? Porque no han sabido levantarse en medio de la debilidad. Recuerda, el Señor sabe que tus manos están caídas y que tus rodillas ya no quieren doblarse, pero el Señor te está diciendo en esta tarde, vuelve a levantar las manos caídas y las rodillas endebles vuelvan a tomar su vigor, porque ahí el Señor te dará descanso para vuestras almas. Por eso es que dice el verso 29, lleva mi yugo. Parece ilógico, pero lo ilógico de Dios, de los hombres, es lo lógico de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprende de mí, porque Él puso el ejemplo, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso. Parece absurdo. Eso es como tratar de decir, a ver, échame un saco de cemento encima para irme a dormir. ¿No le parece absurdo? Ay, hermano, yo no sé cómo tú puedes descansar en Dios si te merman el bolsillo. ¿Verdad? ¿Cómo es eso de que vas a descansar, vas a salir complacido de una fiesta si no hay trago, si no hay mujeres, si no hay baile? ¿Cómo es eso de que no vas a la playa, no vas a tal lado, no vas a tal lugar si tienes que estar en el culto? Eso es descanso. Parece ilógico. Pero para el que le has agarrado amor y sentido a las cosas espirituales, es deleite. Eso, amado hermano, un anhelo. Es realmente un deseo vivo que está en el corazón. La Biblia dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Recuerda, ahí vas a hallar descanso. No pretendas decirle a Dios, Señor, dame descanso, pero no quiero llevar el yugo. El descanso de Dios
viene con el yugo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Recuerda, el descanso, como dice la Biblia, el descanso para vuestras almas viene a consecuencia del yugo para nuestras vidas. Si no hay yugo, no hay descanso. Recuerda, si no trabajas, no hay salario. Si no hay yugo, no hay descanso. Amén. Si tú eres ocioso en las cosas de Dios, ¿sí?, no vas a tener descanso ni en tu vida, ni en tu hogar, ni donde quiera que tú estés. Pero si tú amas a Dios y pones su carga en tu vida, vas a dormir roncando. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para su Santo Espíritu. Si has entendido esta gran verdad, hoy vas a hallar descanso para tu vida. Que Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Amén. La gloria es de Cristo. Aleluya. Con nosotros, nuestra hermana, sí, Tangita.